Buenas tardes, mi nombre es Leire, soy fisioterapeuta y, como ha dicho ella, especialista en suelo pélvico. Es decir, a mi consulta suelen venir normalmente mujeres, pero también hombres. Esta charla está más bien enfocada a las mujeres, pero sí que es verdad que en algún momento nombraré algunas patologías de hombres que también tratamos porque los hombres también tienen suelo pélvico. Primero de todo, vamos a estar todo el rato hablando del suelo pélvico, así que vamos a saber qué es. El suelo pélvico es un conjunto de músculos, ligamentos y tejido conjuntivo que cierran la pelvis por la parte inferior. Luego os voy a poner una foto para que veáis un poco cómo es. Pero en principio está formado por musculatura y tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo es el 80% del suelo pélvico y principalmente está formado por colágeno. El colágeno, cuando somos jovencitos, es un colágeno muy duro en esta zona, pero con los años va perdiendo calidad. El colágeno pasa a ser más blandito y entonces se puede debilitar más fácilmente. Además de esto, tenemos un 20% de musculatura. Normalmente, por explicar así facilito, podríamos decir que la musculatura se suele dañar durante el embarazo y el parto, y el colágeno con los años, con el paso de los años. Mirad, este es el suelo pélvico de una mujer. Como veis, va del coxis al pubis. El coxis es el huesito que tenemos entre los cachetes del culo y el pubis es aquí donde está el monte de Venus, en el caso de las mujeres. Por encima de él tenemos, esto es la vejiga, este es el útero y este otro es el recto. Por aquí salen las heces, ¿vale? Aquí estaría la vagina. Bien, como veis tiene forma de hamaca. Normalmente está aquí representado, aquí y en casi todos los libros de anatomía, en esta forma. Y es porque la anatomía descriptiva la obtenemos a través de cadáveres. Como la obtenemos a través de cadáveres, lo normal es encontrarles en esta forma. Pero que sepáis que fisiológicamente el suelo pélvico en realidad tiene forma de paraguas, ¿vale? Pero no lo encontraréis en ningún libro así. Esto simplemente os lo cuento. En hombres, si veis, este es el pene, este sería el suelo pélvico, va de atrás adelante, por encima tenemos la vejiga, a este hombre le han quitado la próstata iría más o menos aquí, tiene el tamaño como de una nuez, y este sería el recto, ¿veis? Hombres y mujeres tienen suelo pélvico. ¿Qué funciones tiene el suelo pélvico? El suelo pélvico tiene función de soportar todas las vísceras que se encuentran por encima, ya no solo las ginecológicas, sino también las urinarias y las digestivas. Yo suelo explicar que el suelo pélvico es como un tapón, el tapón que cierra el cuerpo, ¿vale? Además de esto, amortigua los esfuerzos a nivel esfinteriano. A mí me gusta explicar esto de la siguiente manera. Imaginaros un ascensor. El ascensor está formado por dos tipos de piezas, la pesa y la cabina. Tú cuando te montas en la cabina, subes, le das al numerito, la pesa baja y tú te elevas. Pues esto es igual. Imaginaros, para yo coger un peso del suelo, hay algo que tiene que caer, de hacer de contrapeso. Eso suelen ser las vísceras. Cuando las vísceras caen, el suelo pélvico es el que soporta que esas vísceras no se nos escurran. Entonces, por eso amortigua los esfuerzos. Y a nivel sexual, obviamente es un músculo que se encuentra dentro de la esfera ginecológica, con lo cual forma parte de la sexualidad. Que sepáis que el suelo pélvico se contrae. La única forma de contraerlo de forma natural, todas las fibras que forman el suelo pélvico, porque luego veremos que hay dos tipos de fibras que lo forman, es con un orgasmo. El orgasmo puede ser con penetración, sin penetración en el caso de la mujer, da igual. Es la única forma de contraer todo el suelo pélvico. De modo que el sexo es muy bueno para recuperar el suelo pélvico. ¿Qué daña el suelo pélvico? El embarazo. ¿Por qué? Por el peso. El embarazo se distiende muchísimo el abdomen, luego veremos cómo el abdomen está relacionado también con el suelo pélvico y se distiende mucho. Además de eso, vamos soportando no solo el peso del bebé, sino del líquido amniótico, la placenta y los kilillos de más que nos cogemos. El parto, ¿por qué? El suelo pélvico, cuando damos a luz, se estira un montón. Hay estudios que dicen que a partir de 15 minutos de expulsivo, la distensión que se ha producido en el suelo pélvico ya es dañina, o sea, ya ha dañado en exceso. Un expulsivo muy rápido no tiene por qué dañarlo tanto. Estreñimiento, ¿por qué? Cuando somos estreñidos de forma natural, es decir, cuando uno no va al baño todos los días, suelo decir que lo fisiológico es, así hablando en plata, cagar medio kilo todos los días. El resto somos personas estreñidas. Eso significa que hay dos... Bueno, podemos entender el estreñimiento de dos maneras. El que nos cuesta expulsar o el que tarda mucho en llegar las heces al final del camino.
Cualquiera de los dos estreñimientos, bien por tener las heces mucho tiempo y estar soportando más peso, o bien por hacer esfuerzos para expulsar, dañan el suelo pélvico. Pensar que una persona estreñida que tiene que empujar para ir al baño es como si tuviese todos los días o cada vez que va al baño un microparto, ¿vale? Esto si te pasa una vez porque has ido de vacaciones no ocurre nada, pero si te pasa todas las veces, pues ahí tenemos un problema. Sobrepeso. Cualquier exceso de peso por encima, el sobrepeso normalmente lo acumulamos en la barriga y en el culo. Si os fijáis, si el suelo pélvico está aquí abajo, está siempre por encima. Entonces, también daña. Ciertos deportes. Deportes, a mí no me gusta a nadie decirle que no haga ciertas cosas, pero sí que es verdad que hay que hacerlas con cierto cuidado. Y hay épocas en la vida en las que hay cosas que no hay que hacer. Cualquier deporte que implique botes, ¿vale?, o incorporarnos del suelo, un abdominal, daña el suelo pélvico. ¿Por qué? Porque hace que las vísceras, o una de dos, o reboten o se empujen hacia abajo. Y de esa manera se daña. La menopausia. Como os he explicado antes, el suelo pélvico está formado por colágeno y por músculo. El músculo se daña con casi todo lo anterior, pero el colágeno, a lo largo de la vida, vamos perdiendo calidad de colágeno. Lo mismo que cuando somos jóvenes tenemos la cara súper estirada y estupenda y con los años se nos van cayendo los mofletes, pues pensemos que por dentro es igual. El colágeno cuando somos jóvenes está muy tenso, tiene una calidad muy dura y según va pasando el tiempo vamos perdiendo esa calidad y el suelo pélvico digamos que flojea. La herencia en realidad es un 2%, pero bueno, hay que mencionarla, ¿vale? No porque tu madre se haya meado, tú te tienes que mear, no tiene por qué, pero sí que es verdad que es un factor más. Normalmente cuando alguien viene a consulta con un problema ya importante, suele tener varios factores de estos, no solo uno. Hábitos cotidianos, como que retener la orina. ¿Por qué? Cuando retenemos la orina estamos forzando que la musculatura del suelo pélvico esté comprimiendo el esfínter de tal manera que no se nos escape. Entonces, al baño hay que ir, entre comillas, cada 3 horas. La vejiga está preparada para albergar la orina unas 3 horas, salvo por la noche, ¿vale? Que se aguanta más tiempo, pues estamos durmiendo. Vestir prendas muy ajustadas. Ocurre lo siguiente, el suelo pélvico y el abdomen están muy relacionados. Cuando uno viste prendas muy ajustadas, tiende las típicas fajas que te retienen el abdomen hacia adentro. Lo que ocurre es lo siguiente, acostumbramos al abdomen a no trabajar porque hay algo que lo hace por él, que es la faja. Esto ocurre, seguro que habéis visto alguna vez cuando escayolan a alguien, que luego comparas un brazo derecho al brazo izquierdo, si el brazo derecho lo han escayolado, ha perdido toda la masa muscular. Pues esto sería lo mismo. Si tú te enfundas todos los días en una faja, tu abdomen deja de trabajar. Y cuando tenemos una hipotonía que se llama abdominal, es decir, el abdomen flojito, el suelo pélvico acaba flojeando, siempre, porque están relacionados. Ahora lo vamos a ver. Practicar canto o tocar instrumentos de viento. ¿Por qué? Normalmente, salvo que sean cantantes o músicos profesionales, son pocas veces las que enseñan a trabajar el diafragma. Cuando el diafragma no se trabaja bien, cuando tú cantas, gente que es cantante en corales, pero rollo amateur, ocurre lo siguiente, el diafragma desciende mucho cada vez que fuerzan el diafragma para cantar y comprimen todas las vísceras hacia abajo y el suelo pélvico se deforma. Entonces es por eso que es un grupo de riesgo, gente como profesoras, gente que trabaja en orquestas, este tipo de gente, ¿vale? ¿Qué problemas podemos encontrarnos en el suelo pélvico? Una incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria se considera la pérdida, no es me meo entera y hago charquito, con la pérdida de una sola gota que salga desde la vejiga, que es donde se contiene, a través de la uretra, que es el grifito por donde sale, se considera, según la Organización Mundial de la Salud, una incontinencia. Hay varios tipos. Puede haber una incontinencia de esfuerzo, que es aquella que cuando tú haces un esfuerzo como toser o reír o correr porque se te escapa el autobús, se te escapa un par de gotitas. Luego hay incontinencia de urgencia, que es cuando te entran las ganas de mear, no lo puedes evitar y como te descuides no te da tiempo ni a bajarte los pantalones. Y luego también tenemos la incontinencia mixta, que es la mezcla de todas, ¿vale? Además de esta incontinencia, o sea, además de estos tipos de incontinencia, en los hombres es muy típico, una vez que les quitan la próstata, encontrarnos gente con una incontinencia que podemos llamar incontinencia a gravedad, que significa que en el momento en el que cambian de posición se les escapa unas gotitas. Eso es porque cuando les operan y les quitan la próstata se llevan parte del esfínter. Entonces hay que reeducar el suelo pélvico para que haga de esfínter de nuevo. Uy, bueno, me he pasado 2.
Prolapso de órganos pélvicos. ¿Qué significa eso? Prolapso significa descenso. Para que os hagáis una idea, se nos puede caer la vejiga, se nos puede caer el recto y se nos puede caer el útero. Cualquiera de las tres cosas, en el caso de las mujeres. Los hombres solo tienen agujero por donde escaparse las cosas a nivel anal, entonces podrían tener un prolapso rectal. El prolapso es bastante común y la única opción que había hasta hace poquito era operar. Tú ibas porque se te había caído la vejiga y lo único que te ofrecía el médico era operar. Bueno, pues ahora ya se sabe que la rehabilitación es muy eficaz y que solo en casos muy, muy extremos hay que operar. Porque operar tampoco es la solución, es un parche. Si tú sigues haciendo la misma vida, se te puede volver a llegar a caer la vejiga. Entonces, lo importante es, te hagan o no una operación para sujetar la vejiga en su sitio, o el recto, o lo que sea, hacer antes ejercicios y después también. Además de eso, tenemos la incontinencia fecal. Esta es la más desagradable, porque es la más pringosa, por decirlo de alguna forma. Hay mucha gente que tiene este problema a raíz sobre todo de episiotomías. Cuando les hacen una episiotomía, a veces se llevan parte del esfínter anal y podemos encontrarnos un problema de este tipo. La incontinencia a gases suele ser por pérdida de sensibilidad a nivel del último trámite de recto. Cuando tenemos una incontinencia a gases, al principio no te sueles dar cuenta, suele ser después del parto y al principio no te sueles dar cuenta, pero a medida de que tu cuerpo ya va regenerando y te vas poniendo bien, dices, ostras, cuando llegas a consulta y os preguntamos, ¿tenéis algún tipo de pérdidas? Dicen, pues de vez en cuando se me notan los gases, pero es que no los llego a notar. Suele ser un problema de este tipo. Estreñimiento, por incapacidad para expulsar. Al final, si tú no expulsas, si tú no eres capaz de sacar las heces de tu cuerpo, se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando y podemos tener problemas. Y disfunciones sexuales. A este nivel nos podemos encontrar gente que no llega a tener orgasmos porque tiene un suelo pélvico tan flojo, tan flojo, tan flojo, que no, digamos, en el caso de las mujeres, a la hora de mantener relaciones sexuales con hombres, lo que, digamos, da placer es el roce. Si el suelo pélvico está muy flojo, las paredes de la vagina están muy distendidas, no hay roce, y si no hay roce no hay placer. Es por eso que pueden provocar este tipo de anorgasmias. Además de esto, problemas como cicatrices o espasmos musculares a este nivel, recordemos que es un músculo y se puede contraer exactamente igual que el músculo del cuello, del brazo, de la pierna, podemos tener contracturas ahí dentro también. Esas contracturas impiden que la musculatura se relaje. Cuando la musculatura no está relajada, tenemos dolor, y si tenemos dolor, no podemos practicar relaciones sexuales. Suele ser bastante común también después del trauma del parto. Esto tiene solución y da igual que hayas parido en el año 1990 que en el 2014. Tiene solución siempre, si se trata, es una contractura. ¿Qué pasa en este nivel? Que no se suelen ver, no suelen provocar los mismos problemas que el resto de contracturas porque solo duelen si te tocan. Y como solo te tocan durante el sexo, tú dices que no quieres sexo y se soluciona el problema. Pero no suele ser la solución, ¿vale? Y infecciones. Cuando el suelo pélvico está muy flojito, la vulva suele quedar abierta. Para que os hagáis una idea, la vulva solo debe estar abierta en dos momentos. Cuando estamos muy excitadas o cuando vamos a dar a luz. En ningún otro momento de nuestra vida debe estar abierta. Si está abierta, de la vulva al ano hay unos 2,5 centímetros en el caso de las mujeres. De la mayoría de las mujeres. Entonces, ¿qué ocurre? Que los bichitos que salen por un lado son capaces de meterse por otro, porque dentro se vive mejor que fuera. Entonces, es por eso que es importante que la vulva esté cerrada. Mira, para que os hagáis una idea, unos dibujitos. Esto sería un prolapso visceral. ¿Veis aquí? Este es el suelo pélvico, vejiga, útero y recto. ¿Veis aquí? El suelo pélvico está flojito y todas las vísceras que están por encima han perdido su angulación. Esto sería un prolapso de todas las vísceras. Aquí veis que el recto ha perdido su forma. Entonces, aquí, que es donde se produce la fuerza, digamos, para expulsar, aquí no la puede hacer. Entonces nos va a costar más. Aquí el ángulo de la vejiga es un ángulo recto, aquí ya no. Y lo mismo ocurre con el útero. El útero normalmente cuando se le cae a las mujeres, si ya han sido madres, les dicen, pues quitamos el útero y solucionado. Pero bueno, no es la solución, ¿vale? ¿Veis? Este sería un prolapso de útero. ¿Veis aquí? Se ha escurrido. Esto es muy típico, hay veces que te cuenta la gente que te viene y te dice, es que yo un día me levanté y me encontré, todos los puntos suelen ser tumores, así que me encontré un tumor ahí abajo. No es un tumor, es algo que se te ha caído de dentro, ¿vale?
La gente va al médico y le dice, sí señora, se le ha caído la vejiga, se le ha caído el útero. Esto ya no tiene solución a nivel de rehabilitación. Esto ya hay que operar. Por eso es tan importante en suelo pélvico la prevención, para no llegar a esto. La incontinencia urinaria, mira, para que veáis, esta es la vejiga, estos serían los uréteres, por aquí va conectado al riñón, y esto sería la uretra, que es el grifito, y estos los músculos del suelo pélvico. ¿Veis aquí? Aquí los músculos están cerrando la uretra, no hay problema. ¿Qué ocurre cuando viene un esfuerzo? Aumenta la presión, las vísceras descienden, y si esta musculatura no está cerrada, no está contraída, el pis escapa. ¿Cómo ocurre esto? Mirad, esta es la columna vertebral. Este es el suelo pélvico y este es el diafragma, que os he dicho que es este músculo que fastidia tanto el suelo pélvico si se usa mal. ¿Por qué? Imaginaros, aquí delante está el estómago, el intestino, el otro intestino, el útero y la vejiga, en el caso de las mujeres. Y esta es la pared abdominal, esto de aquí. Cuando hacemos un esfuerzo, toser, reír, cantar, saltar, cualquier cosa, el diafragma desciende así, ¡shup!, y choca contra esta pared. Cuando choca contra esta pared, si no la tenemos fuerte, se distiende. Cuando se distiende, no contiene aquí esa presión, rebota y cae aquí. Y entonces el que se estira, para que no se nos escape nada, es el suelo pélvico. ¿Cómo podemos saber que el suelo pélvico, bueno, que el abdomen es competente o no es competente y nos va a dañar o no el suelo pélvico? Si nos ponemos la mano en el abdomen, a probar. Nos ponemos la mano en el abdomen, tosemos. ¿Toser? ¿Qué ha ocurrido? El abdomen ha salido para afuera en la gran mayoría, ¿no? Eso es porque este abdomen no es competente. Esto hace que el suelo pélvico haya tenido que amortiguar, porque a nadie se le ha escapado la vejiga, ¿vale? Ha sido por eso, el suelo pélvico ha amortiguado. Si esto, por ejemplo, una persona que es asmática, una persona en una temporada de alergia que tiene una rinitis terrible, ¿qué ocurre? Y le da por toser y toser y toser. ¿Qué ocurre? Que está haciendo esto constantemente. Imaginaros cómo puede acabar su suelo pélvico. Es por eso que en épocas de primavera y así las consultas se suelen llenar, porque aparecen estos problemas, de repente te das cuenta, ¿vale? Mirad, infecciones y disfunciones sexuales. Esto es una vulva, esto sería una mujer en posición ginecológica, ¿vale? Vosotros seréis el ginecólogo que las está mirando. Estos serían los labios, aquí estaría el capuchón del clítoris, este es el introito vaginal, este es el agujerito por donde sale el pis y esta es la entrada a la vagina. Vale, si estas dos puertas no están cerradas, por aquí pueden entrar bichos. Dentro de la vagina tenemos unos bichos que se llaman Doderlein, que viven sin aire y sin luz. Cuando entra aire, cuando tenemos abierto, esos bichitos se mueren porque son anaeróbicos. ¿Qué ocurre entonces? Que si se mueren, no tenemos bichos que nos defiendan, nos cargamos la flora vaginal. Y es por eso que muchas veces las mujeres tenemos tantos problemas ahí abajo. Independientemente de que si tomas un antibiótico te pueden salir más porque barres la flora y toda esta historia. Si tenemos la puerta abierta, damos paso a que nuestras defensas de dentro se mueran y entran bichos malos ahí dentro. Si tenemos la puerta abierta, cuando, en el caso de la penetración durante el sexo, no vamos a notar. Y ya no solo es que no note nuestra pareja, es que nosotros tampoco, porque lo que da placer, repito, es el roce, ¿vale? ¿De qué está formada la musculatura? Os he explicado que había dos tipos, que dentro de ese 20% de músculo tenemos dos tipos de fibras musculares. El 80% son fibras tónicas, reflejas, que dan tono. Todos habéis oído en los gimnasios, vamos a tonificar. Eso significa poner el músculo en su sitio, darle tensión. Y el 20% son fibras fásicas, voluntarias, que dan fuerza, ¿vale? ¿Cómo combatimos la debilidad del suelo pélvico? En función de lo que queramos trabajar, qué grupo de fibras musculares, vamos a trabajar de una forma u otra. Los fisios siempre trabajamos con las manos son nuestro primer recurso. Entonces, si una persona viene con un problema de suelo pélvico, lo primero que vamos a hacer es tocarle, obviamente. ¿Qué hacemos con...? Bueno, os voy a explicar un poquito más adelante. Vamos a hacer un resumen así rápido de cosas que podéis encontrar dentro de una consulta de suelo pélvico y luego de cosas que podéis hacer vosotros en casa. Electroestimulación. La electroestimulación suele ser un complemento de la rehabilitación. Las bolas chinas y vibradores, esto vamos a hablar. Aquí os he traído fotos y tal, luego si queréis ver las bolas chinas y tal, fuera tenemos el stand para que las podáis toquetear, ver y si tenéis alguna duda, preguntar. La gimnasia abdominal hipopresiva. Esta mañana hemos hecho un taller arriba donde hemos trabajado con gimnasia abdominal hipopresiva. Os voy a explicar qué es y para qué sirve.
Ejercicios activos de contracción de suelo pélvico. Estos son los famosos ejercicios de Kegel, que suelen ser los que todo el mundo sabe hacer. Vale, vamos a empezar. La terapia manual. ¿Qué hacemos con las manos en el suelo pélvico? Pues podemos hacer varias cosas, desde tratar cicatrices, tanto a nivel, por ejemplo, una cesárea o a un hombre que le operan de prostatectomía, los agujeritos si la han operado con Da Vinci, si no la han operado con Da Vinci. Todas las cicatrices hay que tratarlas, porque una cicatriz que esté dura es un músculo que no se contrae bien y se relaja bien, así que es lo primero que hay que tratar. Además de eso, tratamos los espasmos musculares, ¿vale? Cuando, por ejemplo, te hacen una episiotomía en un lateral, el lado contrario se suele contraer para que el perineo se desquebraje entero. Entonces, llegan a la consulta las mujeres después de dar a luz y en cuanto las tocas, pegan un bote. ¿Por qué? Porque tienen un espasmo muscular. Ese espasmo muscular hay que tratarlo, porque no sirve de nada la rehabilitación si primero no hemos trabajado la musculatura y la hemos irrigado. Una de las cosas que se consigue con el masaje es llevarle sangre, nutrir ese músculo para que pueda empezar a ser útil. Además de eso, también hacemos una especie de reorganización, por decirlo de alguna forma, de las fibras de colágeno. Como os he explicado, el suelo pélvico está formado por colágeno. Esas fibras de colágeno a lo largo de la vida se van dañando. Si tú no haces una reorganización de esas fibras a través de masaje, digamos, lo que les haces es, para explicarlo así en facilito, es como si las peinases. Las peinamos hacia un lado y las peinamos hacia otro, dándole forma, y de esa manera las alineamos. Porque si las fibras de colágeno se hacen una maraña, luego la contracción va a ser peor y la rigidez también va a ser importante. Esto en cuanto a las manos. La electroterapia, la electroestimulación. La electroestimulación nosotros podemos usarla de dos maneras. Gente que tiene problemas de abdomen, como puede ser una diástasis de rectos, que es por un embarazo en el que los rectos abdominales, en vez de estar los cuadraditos de chocolate de todo el mundo, en vez de estar así, se van hacia los lados. Eso es porque el transverso profundo está muy estirado, que es el músculo que está por debajo, es el músculo que separa las vísceras de los cuadraditos que están por fuera. Si el músculo es el músculo que se estira cuando nos quedamos embarazadas para que el bebé crezca. Los cuadraditos están encima flotando. Ahí podemos poner electro para potenciarlo. Y también podemos poner, esto es una sonda vaginal, esto serían los electrodos, se coloca en el interior de la vagina y provoca contracciones musculares. También las hay, en los hombres hacemos a veces electropeneal y electro también anal. Esto da corriente. ¿Qué ocurre? Las fibras musculares las podemos dividir en tres tipos: gordas, intermedias y finas. Cuando tú empiezas a hacer un ejercicio que no has hecho nunca, se contraen las gorditas. Con el entrenamiento, las intermedias. Y según pasan los años, las finas. Claro, pero cuando uno tiene un problema se quiere rehabilitar ya. Entonces, ¿qué ocurre? Si la persona viene con un problema muy gordo, lo que hacemos es, le ponemos esto, que se encarga de las fibras pequeñas, y nosotros le hacemos hacer ejercicios. Esto significa que si yo pongo este bicho y me desentiendo de la paciente, no le mando a hacer nada más, solo se van a contraer las fibras pequeñas, y significa que no se va a rehabilitar o que va a tardar un montón de tiempo. Si yo pongo esto y a la vez hago los ejercicios que os voy a explicar ahora, voy a conseguir que se contraiga mucho más volumen muscular. Como os digo, esto es un plus, y no a todo el mundo hay que ponérselo, ni es necesario en todos los casos. Las bolas chinas y los vibradores. Estas son las que tenemos ahí arriba, estas son las que yo recomiendo. Estos son bolas chinas, todo. Hay de 2, veis de 2, estas tienen pesos diferentes, esta es normalita. Las bolas chinas, yo suelo decir que es como los coches. Existen los Ferrari, y existen los Mercedes, y existen los Seat Ibiza. Todos te llevan a trabajar, pero unos molan más que otros. Entonces, diferencia de estas y estas. El precio, principalmente. Todas funcionan igual. Con una es suficiente. La segunda bola, esta bola, no actúa dentro del plano muscular, con lo cual, comprarse 2 bolas es una tontería. Lo único que tienes es peso dentro de la vagina. Y no funciona por peso, funciona por vibración. Si yo me pongo, da igual que te pongas estas que estas. Estas pesan más que estas, pero da exactamente igual, funcionan igual. Yo os recomiendo que si queréis usar bolas chinas, os compréis una de una bola, que sea de silicona, evitad las que son de plástico. La tienes que lubricar, se lubrica, se coloca exactamente igual con Tampax, se mete por la vagina y tienes que moverte. Es importante porque muchas veces vais a la farmacia y compras bolas chinas y os dicen
Las bolas chinas te las tienes que poner y hacer ejercicios de Kegel. Y tú te la pones, te sientas en el sofá y empiezas a hacer. No. Sí que es verdad que cuando tienes una bola china, como tienes algo dentro, tienes más sensación ahí dentro y puedes contraer mejor. Vale, pero así no funciona una bola china. Una bola china funciona por movimiento. Te la tienes que poner y andar. Cuando yo ando, muevo las caderas. Al mover las caderas, lo que ocurre es que la bola que está dentro, estos son dos bolitas, la de silicona y dentro hay una bola metálica. Si lo movéis es como un sonajero. La bola de dentro rebota contra la bola de fuera y de esa manera se produce una vibración. Eso estimula la musculatura. Estas bolas, cualquiera de ellas, trabajan el 80% de la musculatura del suelo pélvico, es decir, son las que dan tono, ¿vale? Son las importantes porque hacen que las vísceras se mantengan en su sitio. ¿Qué ocurre muchas veces? Que vais al gine y os dice el gine, le decís, me meo, y te dice el gine, pues bolas chinas. Tú te pones una bola china, llegas a tu casa, la lubricas, te la pones, haces así y se escapa. Vale, eso es porque el suelo pélvico no estaba todavía preparado para meterle un peso. Lo primero de todo siempre es reeducar la musculatura un poquito para luego mantenerlas. A mí me suele gustar mandar las bolas chinas como mantenimiento, sobre todo si hay un problema, es decir, una vez de que está rehabilitada, como sé que no me vas a hacer caso toda la vida y vas a hacer los ejercicios de por vida, está bien que te compres algún artilugio de estos que ayuda a mantener sin necesidad de hacer ejercicio. Esto te lo puedes poner desde estando en casa hasta en la calle. No se nota, no produce placer, este mito erótico, bueno, este mito que hay sobre el erotismo de las bolas chinas. No, las bolas chinas no se nota. Las tienes que llevar un mínimo para que sean efectivas de 20 minutos y un máximo de 2 horas. Eso no significa que el primer día te las tengas que poner 20 minutos. Puedes ir haciendo un entrenamiento, el primer día 5, luego 10, luego 15, así hasta que llegues a 20. 20 sería lo mínimo para empezar a trabajar la musculatura. Máximo 2 horas, ¿por qué? Porque las fibras de colágeno se deforman. Como se deforman, se fastidian. Y si se fastidian, tenemos problemas por otro lado. Así que siempre, a ver, si son 2 horas y 10 no pasa nada, pero la costumbre es quitar antes de las 2 horas. Se lavan con agua y jabón de manos. Y no se secan con toalla, se secan o con papel o se dejan que se seque al aire. Esto lo he contado ahí arriba y se han reído mucho, pero es verdad, las bolas chinas no se meten a lavavajillas, lo digo porque me lo han preguntado alguna vez, ¿vale? Creo que os he contado ya todo. Bueno, me sirve como, hay gente que dice, pues yo me las pongo para planchar porque estoy así, muevo las caderas y me sirve, pues también estupendo, lo importante es mover, nadar también, mueves los pies, cualquier cosa que implique mover caderas o mover pies, las puedes poner, que bienvenido sea. Esto es un vibrador vulvar, este está descatalogado, este fue el primero que sacaron para rehabilitación. Esto se coloca por fuera, así, tal que así, pegado a la vulva y provoca una vibración. ¿Ves? Aquí hay un más y aquí hay un menos. Puedes ir moviendo los programas que quieras porque el cuerpo se acostumbra a todo y se acostumbra también a la vibración. Lo ideal, usar esto 15 minutos. Esto se lo mandamos sobre todo a gente que es mayor, que se le pueden escapar las bolas chinas porque tiene un suelo pélvico más deteriorado por el paso de los años, y se lo mandamos también a la gente que tiene bastante problema a la hora de mantener relaciones sexuales porque está demasiado abierto todo. Entonces, esto si lo utilizas dentro de los preliminares, cierra la vagina. Lo ideal sería usarlo todos los días y lo ideal sería llegar al orgasmo, porque como os he dicho, con el orgasmo contraíamos todo el periné. Este tenía un problema, que hacía un ruido horroroso. Entonces, lo de llegar al orgasmo, con lo que nos cuesta a las mujeres a veces, pues es complicado. Ahora sacado, ahí arriba tenemos, para que veáis si queréis, unos que son más bonitos, más gustosos al tacto, por decirlo de alguna forma, y que son más silenciosos. Entonces, porque muchas veces yo a mis pacientes les digo, pues esto mientras fríes un huevo, si no importa, si esto, o sea, el objetivo es que vibre y tú ponerte con ello. No, pero es que hace un ruido terrible. Entonces, bueno, ahora han sacado un modelo más sofisticado. Bueno, ahora vamos a hablar de la gran estrella del suelo pélvico, que es la gimnasia abdominal hipopresiva. ¿Veis? Aquí es una mujer haciendo gimnasia abdominal hipopresiva de rodillas, aquí está agachada. Para que os hagáis una idea, hay muchas posiciones, yo ahí arriba he explicado unas cuantas, os podéis encontrar en todas las posiciones. Yo normalmente, aunque explico muchas, siempre digo que la gente los hace tumbados, porque la gravedad no afecta. Bueno, la gimnasia abdominal hipopresiva es una técnica que inventó un fisioterapeuta belga que se llama Marcel Coffrier, que se dio cuenta que las mujeres después de dar a luz, muchas de ellas le interesaba recuperar abdomen y se ponían a hacer abdominales clásicos, pim pam, y llegaban a su consulta con un problema de incontinencia. Y dijo, aquí hay relación. ¿Qué ocurre?
Pues ocurría lo siguiente, que el diafragma bajaba y el suelo pélvico se estiraba, y si además estaba deteriorado ya por el parto, pues peor. Entonces dijo, bueno, pues vamos a hacer lo contrario, vamos a tonificar el abdomen subiendo el diafragma. ¿Y en qué consiste la gimnasia abdominal hipopresiva? Consiste en una respiración determinada con una postura determinada. Como os he explicado, el suelo pélvico, el 80%, es reflejo, es decir, no se activa voluntariamente, sino se activa por un automatismo. ¿Cuál es ese? Yo necesito contraer otros músculos, por ejemplo, aquí los serratos, que son los músculos que separan las escápulas por detrás, cuádriceps, abdomen, otro tipo de músculos para que éste se active. Yo suelo decir que es como un pasillo largo lleno de luces, que cada luz tiene su interruptor, pero si yo no doy la general de la casa, las luces no se encienden. Pues lo que voy a hacer con estos ejercicios es dar la general, y el suelo pélvico automáticamente se va a contraer. Para que os hagáis una idea, la gimnasia hipopresiva puede llegar a hacer que mujeres reduzcan su abdomen. Bueno, espera, vamos viendo. Para que os hagáis una idea, ¿para qué sirve esto? Evita las secuelas del posparto. ¿Por qué? Porque tonifica abdomen y suelo pélvico, las dos cosas que se fastidian en un parto. Previene y evita el descenso de órganos. ¿Por qué hemos dicho? Porque si el suelo pélvico está flojo, los órganos se pueden caer. Reduce la cintura. Aquí va yo. La cintura, ¿por qué? Trabaja los oblicuos, que son los que en los chicos es fácil de verlos en los anuncios estos de calzoncillos que parecen dos túneles así, o dos toboganes. Esos son los oblicuos, las mujeres también tenemos, lo que pasa es que por la conformación de la pelvis no se nos notan tanto. Bueno, pues esos les tonifica, con lo cual les da forma, y además tensa el transverso profundo, que es el que hace que las vísceras se queden quietas arriba. Muchas veces pasa, a mi consulta llega gente que me dice, tú la ves y pesan 40 kilos, pues se ponen de lado y parece que están embarazadas. Eso es porque ese músculo está distendido. Si yo tiro, para que os hagáis una idea, imaginaos aquí una tuerca, voy tensando ese músculo, las vísceras vuelven a su sitio y de repente es una mujer flaca. Pero tú la ves con la distensión que tiene y es una mujer que tiene barriga. Entonces, reduce el perímetro de cintura. Antes me han preguntado que cuánto hay que hacer para que esto ocurra. Hay estudios que dicen que media hora de gimnasia hipopresiva diaria durante 6 meses consigue reducir 8 centímetros. Es una pasada. Hay que hacer media hora todos los días y hay que tener 8 centímetros para perder. O sea, que también hay que tenerlo en cuenta. Otra de las cosas que hace es estabilizar las vértebras lumbares. Ahora nos está llegando mucha gente que les mandan los traumatólogos, que no vienen por ningún problema de suelo pélvico, sino que vienen por un problema de espalda. Eso es por lo siguiente, las vértebras lumbares se encuentran aquí, esta es la faja abdominal, esta es la faja lumbar. Si la faja abdominal está floja, la faja lumbar tiene que trabajar el doble para mantener las vértebras en su sitio. Entonces, es súper importante trabajar el abdomen para recuperar también la curvatura lumbar. Es por eso que si hacemos un abdominal normal se nos fastidia el abdomen, el suelo pélvico y mejora un poco la espalda. Pero si lo hacemos estos, mejora las 3 cosas sin poner en riesgo nada. Previene y mejora los síntomas de incontinencia urinaria. ¿Por qué? Porque recoloca la vejiga y porque tonifica la musculatura que hace de esfínter. Ayuda a recuperar el abdomen tras una cirugía, ya no solo después del parto, cesáreas, prostatectomías, cualquier tipo de intervención, una apendicitis, me da igual, han rajado el abdomen. Cuando han rajado el abdomen, el suelo pélvico se puede ver deteriorado, ¿vale? Previene hernias abdominales y mejora la sintomatología de las mismas. Las hernias abdominales es un clásico en los hombres. Los hombres no tienen agujero de la vagina, con lo cual se le pueden escapar las vísceras cuando hay hiperpresión, cuando hay un exceso de presión a nivel abdominal por otro sitio. ¿Y cuál es ese? El abdomen. Normalmente es muy típico, sobre todo en gente mayor, que les ves levantarse de la cama y les sale aquí como una especie de mutante. Eso es una hernia, ¿vale? Esto hay que tener cuidado con ello, porque es gracioso cuando le sale, pero se le puede extrusar, que significa que dé problemas y ahí hay que operar, ¿vale? Descongestiona los ganglios linfáticos y mejora el drenaje de las piernas. Este no era el objetivo de la hipopresiva, pero se dieron cuenta que las mujeres que, sobre todo en la menopausia, que se nota mucha pesadez, incluso salen varices vulvares, da un poco de guerra toda la pelvis menor, se dieron cuenta que cuando se hace, como se bombea mucho el abdomen, y en el abdomen están las cisternas del cuerpo, que digo yo, las arterias más gordas, las venas más gordas, al bombear mejora todo, todos los fluidos del cuerpo mejoran. Entonces, pues es una de las ventajas. Contrarresta la actividad deportiva de alto impacto. Esto es interesante porque hay muchos equipos, sobre todo equipos de deporte femenino, que están empezando a hacer
que llaman incluso interesadas. Nosotros hemos trabajado con algún equipo de rugby y alguno más. ¿Por qué? Porque claro, es gente que por su deporte tiene que un atleta corre, no le puedes decir no corras a un atleta. Pero claro, haz algo para que luego no se te escape nada, ¿vale? Y pues es una forma, si has corrido 40 minutos y estás bien, porque evidentemente si has corrido y te meas, ahí tenemos un problema. Pero bueno, para contrarrestar y evitar que esto te ocurra a lo largo de tu vida, puedes hacer esta gimnasia para compensarla. Y mejora la capacidad respiratoria y ayuda al rendimiento deportivo. ¿Por qué? Trabaja el volumen respiratorio, abre costillas, cuando abrimos las costillas entra más aire, mejora la caja, por decirlo de alguna forma, y aumenta el rendimiento deportivo. ¿Por qué? Se dieron cuenta en estudios, como han estado estudiando mucho para poder publicar y hacer... Esto es algo relativamente nuevo, es de los 80 y algo. Hay que hacer un montón de estudios para demostrar que esto es bueno. Entonces, ¿qué hicieron? Se dieron cuenta que aumentaba la EPO. La EPO es la capacidad de transportar oxígeno en sangre. Y esto no da positivo en doping. Entonces esto ahora lo han descubierto, salió no hace mucho en una revista de triatlón y de repente empezaron a llamarnos triatletas. En plan, que yo me quiero apuntar a hipopresivos que mejoro la capacidad de rendimiento deportivo. Pues apúntate, genial. O sea, es estupendo. O sea, no te va a dar positivo, tú te vas a encontrar mejor, vas a trabajar mucho la postura, pues estupendo. Es por eso que en una clase de hipopresivos te puedes encontrar de todo tipo de gente. Y mejora la calidad sexual. ¿Por qué? Porque da más tono, cierra la vagina. Cuanto más cerrada está, mayor capacidad tiene de rozar, ¿vale? Ejercicios de contracción y relajación del suelo pélvico. Bueno, ¿solo pone contracción? Bueno, también se tiene que relajar. Pueden ser activos simples o contrarresistidos. Estos son ejercicios de Kegel. Los ejercicios de Kegel, he dicho antes ahí arriba, que nadie los hace mal. Lo que pasa es que hacemos de más. Tenemos la idea de que hay que contraer y que cuando se contrae tiene que haber un movimiento gigante. Y no, porque esos músculos son muy pequeños, tienen muy poquitas fibras. Esto solo son el 20% de las fibras que forman el suelo pélvico, las que tenían fuerza, lo que os he dicho antes. ¿Qué significa eso? Son poquitas y se fatigan pronto. Entonces, hay que hacerlos, pero hay que hacerlos no todos seguidos, sino por fases. Hacemos, por ejemplo, 5 segundos de contracción, hay que dejarle 10 de relajación. Está comprobado que si haces 500 ejercicios de Kegel, a partir del quinto no vale para nada. Hay que hacerlos separados en el tiempo. ¿Por qué? Porque por electromiografía se ha comprobado que a partir del quinto hay un 30%, yo suelo decir el décimo, pero en realidad es el quinto, hay un 30% de disminución de la fuerza. Muchas veces, ¿qué ocurre? Te dicen, no, yo puedo contraer, y les dices, contrae. Es como si, la orden que les das es como si aguantases en la orina y les ves así. Vale, eso no es contraer el suelo pélvico. Has contraído el suelo pélvico, el glúteo, el abdomen, todo. El suelo pélvico requiere una contracción muy chiquitina. A mí me gusta mandarlos contrarresistidos. ¿Por qué? Porque así os dais cuenta que lo hacéis bien. Consistiría en lo siguiente. En caso de los hombres, levantar el pene hacia arriba y colocas un dedo entre la base del pene y los testículos. Cuando tú contraes el suelo pélvico, ahí hay movimiento. Y ahí se puede ver. En el caso de las mujeres, tú te introduces un dedo dentro de la vagina y provocas piensas, voy a contraer, contraigo. Y entonces algo me abraza ese dedo. Esto sería, para notarlo, pues lo puedes hacer contrarresistido, llevando hacia un lado. Si yo llevo la pared de la vagina hacia un lado, contraigo, el dedo va a ser empujado hacia el centro. Es una forma de trabajar la musculatura. Yo, en consulta, me suelo olvidar de estos ejercicios, porque realmente, para mejorar una persona cuando me viene con un problema de suelo pélvico, si yo le mando a hacer esto, poco hago. Tengo que mandarle a hacer los otros. No os he explicado antes, con los hipopresivos, cómo sería la pauta. La pauta sería hacer, cuando hay un problema, entre 20 y 30 ejercicios hipopresivos al día. Para que os hagáis una idea, es un cuartito de hora de ejercicio. A poder ser con el estómago vacío, porque con el estómago lleno pesa y se ralentiza la digestión, pues tampoco os iríais a correr después de haber comido, como cualquier otro deporte. Y me da igual hacerlos todos juntos, que los dividáis en tantas veces queráis, a poder ser antes de meterse a la cama, porque cuando te metes a la cama, como cualquier deporte que haces, te activa. Entonces, a última hora del día no es muy aconsejable. Hay otra cosa que se me ha olvidado. Hay contraindicaciones. ¿Qué contraindicaciones tienen los hipopresivos? Porque son maravillosos, pero también tienen sus cosas malas. Por ejemplo, estar embarazada. Una mujer embarazada hasta la semana 38 no debe hacer hipopresivos. ¿Por qué? Porque provoca contracciones uterinas.
Se supone que a partir de la semana 38 el bebé ya está formado, con lo cual si el parto se lleva a cabo, no pasa nada, ¿vale? El niño está formado, pues se da a luz y ya está. Pero antes sí habría algún problema, entonces nos curamos en salud. Además de eso, tenemos también un problema de riñón. Una persona con un problema de riñón, un trasplantado, un problema de cualquier tipo de riñón, no se pondría a hacer ningún tipo de deporte en el que se mueva tanta energía, y los hipopresivos son muy cansados. Lo que os estaba contando de los triatletas que a veces vienen a consulta a hacer hipopresivos y te dicen, joder, si no me he movido de 1 metro cuadrado y tengo una sudada horrorosa. Pues sí, es que mueves músculos muy energéticos. Además de eso, la hipertensión arterial tampoco es amiga de los hipopresivos. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene la tensión arterial, su sistema, cuando hacemos hipopresivos subimos la tensión arterial porque activamos el sistema de alarma. Es un ejercicio ortosimpático. Para que os hagáis una idea, hay 2 sistemas nerviosos, simpático y parasimpático. El simpático es el de la alerta, el parasimpático es el de la calma. Pues con estos ejercicios se activa mucho el de la alerta porque cortamos la respiración. Al cortar la respiración, ese sistema se activa mucho. Cuando se activa mucho, sube la tensión. Entonces no tiene sentido en una persona que tiene la tensión alta subírsela más, y mucho menos si está tomando una pastilla para que se la bajen, ¿no? Pero claro, como son tan buenos, ¿la gente que tiene tensión arterial alta no puede hacer una rehabilitación de suelo pélvico? No, se adaptan. Como os he dicho, los hipopresivos están formados por 2 tipos de... por 2 tipos de cosas, no. Por 2 pasos, la postura y la apnea. La apnea te la quitas porque es lo que sube la tensión arterial y solo trabajamos con la postura. Por eso es tan importante la postura. Bueno, ahora os voy a hacer un resumen. ¿Qué podemos hacer por nuestro suelo pélvico? ¿Qué para eso hemos venido? Como os he explicado, había 2 tipos de fibras. Tónicas, que eran el 80%, que daban tono, mantenían las vísceras en su sitio, y fásicas, que eran el 20%, que son las que hacen que tengamos fuerza. Estas son las que cortan el chorrito del pis, ¿vale? Que eso no es bueno, aviso, que es otra de las preguntas que suelen ser típicas. Cortar el chorrito del pis una vez en tu vida, muy bien. Cortarlo todos los días, 3 o 4 veces cada vez que orinas, fatal. ¿Por qué? Porque cuando cortas el chorrito del pis le estás diciendo a la vejiga que ya se ha acabado de mear. Cuando ya se ha acabado de mear, tu cerebro integra que la vejiga ya está vacía. Pero si hay pis, hay bacterias dentro que no has expulsado, y esas bacterias ya no van a salir hasta la siguiente vez que orines. Y otro, que se descoordina la vejiga. De repente, cerebro y vejiga dejan de conectar. Y tenemos un problema normalmente de urgencia. La gente que hace esto suele ser la típica que te cuenta, pues yo voy a casa y llego a la puerta de casa y cuando estoy buscando las llaves empiezo a mearme y me meo y ya me he meado. No he encontrado las llaves y me he meado. Esto es una urgencia miccional por sensibilidad. Y se suele dar mucho en la gente que tiene este tipo de costumbres. ¿Vale? Resumiendo, para las fibras tónicas te hacemos trabajo manual, igual que con las fásicas. Las bolas chinas, lo que os he explicado, un máximo de 2 horas, siempre en movimiento. Los vibradores, lo mismo, sobre todo para la gente que es igual más mayor y tiene la vulva más abierta. La gimnasia abdominal hipopresiva. Dentro de la gimnasia abdominal hipopresiva hay 2 ramas, digo porque lo podéis encontrar por ahí con 2 vertientes. Está la sanitaria, que es la que practico yo, por ejemplo, que soy fisioterapeuta, y luego hay lo que llaman reprocessing soft fitness. Eso lo llevan los gimnasios. Yo le veo una pega a eso, que normalmente en los gimnasios suele haber mucha gente, y cuando hay mucha gente la postura no suele ser muy buena. Pues esto es lo mismo que supongo habrá contado la chica que ha dado pilates, que no es lo mismo dar clase de pilates para 50 personas que darla para 10, ¿no? Donde puedes corregir mucho más la postura, porque al final son gimnasias que se basan en postura. Y si la postura no la haces bien, ya puedes aguantar la apnea, lo que quieras, que no está bien. Y la electroestimulación. Hay electroestimulación para estas fibras y hay electroestimulación para estas otras. Y para trabajar también fibras fásicas, ejercicios de Kegel. ¿Preguntas? ¿No? Hola. Hola. Mira, te quería preguntar si las personas que tienen o padecen de colon irritable o diversas patologías relacionadas con el intestino, que ahora no se me ocurren, pueden hacer hipopresivos. Sin ningún problema. Colitis ulcerosa, Sí. sin ningún problema. Crohn, nada. Pueden hacer. Sin problema. Vale. Hombre, yo en una fase aguda sí que es verdad que no, igual quizá no es un brote, quizá no es el mejor momento
para ir a una clase, pero para hacer en tu casa, que tienes tu baño cerca y tu historia, sin problema. Porque sí que es verdad que mejoras del estreñimiento, pero claro, una persona que tiene diarreas por brotes, ahí sí que podemos tener, pero vamos, que puedes hacer no es contraindicación, para nada. La Seguridad Social no tiene nada de esto, ¿no? De gimnasia hipopresiva ni nada, ninguna... Esto se está grabando, no me hagáis eso. A ver, en Cruces hay una unidad de suelo pélvico, pero hay una unidad para toda Vizcaya. Ya. ¿Vale? A la cola. Ahí voy. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo, no? Creo que son 2 fisios para todo Vizcaya. Sí que es verdad que cuando hay mucho tomate, el ginecólogo se echa las manos en la cabeza y dice, Dios, no puede esperar año y medio. Entonces, por ejemplo, clínicas como donde yo trabajo tienen acuerdos donde a través de mogollón de burocracia consiguen que te paguen la rehabilitación. Pero mucha burocracia, ¿eh? O sea, estamos hablando de que tu gine tiene que hacerle la propuesta al jefe de servicio. El jefe de servicio dar el sí. Con esa te llevan a rehabilitación. En rehabilitación te dice el médico rehabilitador, es verdad, necesitas rehabilitación, pero no hay sitio. Vale, de ahí tienes que ir al SAPO, que es el servicio de atención al paciente. Y eso te dicen, vale, no tiene rehabilitación, busca un centro. El paciente busca un centro, normalmente dentro del gobierno vasco hay algún sitio donde te derivan y tal, donde aparecemos la lista de los que estamos. Entonces nos vienen a nosotros le hacemos una valoración y yo le hago un presupuesto. Pues yo calculo que te voy a rehabilitar en 8 sesiones. Entonces yo te digo, va a ser tanto, le paso eso y vuelve a hacer el camino inverso, hasta volver al gine, que el gine dice, ok, venga, vuelve a hacer el camino inverso con el ok y llega a mí y yo le empiezo a tratar. Yo le trato, le hago una factura, el paciente coge esa factura, la factura hace el camino inverso y luego le pagan. Vamos, ese es el camino que sigue la Seguridad Social, a no ser que vayas y tengas la suerte de que te cogen rehabilitación allí en Cruces. Ya, venga, gracias. Con un paciente que ya está operado de hernia abdominal, incluso 2 veces, ¿puede hacer esos ejercicios? Sin problema. Gente que lleva material quirúrgico, material dentro, mallas que sujetan vejigas, DIUs, cualquier tipo de... sin problema. No es contraindicación, para nada. Lo que has dicho de la respiración, por si hay hipertensión o si ¿sí? hay, en vez de hipertensión, si hay, ¿cómo se dice? Descompensación en la tensión, más que lo que es alta. Sí, en realidad es eso. Para evitarnos sustos, lo que hacemos es no hacerlo. O sea, yo no... la tensión sube, se eleva un poquito. Si entre una persona con tensión arterial alta, que más o menos la tiene controlada, si entre ejercicio y ejercicio hace 3 o 4 ventilaciones para normalizar la tensión, no habría problema. Pero ¿qué ocurre en una clase, por ejemplo, de hipopresivos? Que no haces por cada ejercicio 3 o 4 ventilaciones, lo haces seguido. A ver, es una contraindicación, yo suelo decir relativa. Pero yo en un grupo no haría. A las personas con tensión arterial alta yo no las meto en un grupo, por ejemplo. Sí, sí, pero sí hacen rehabilitación, claro. Vale, no hay problema. ¿No más? Bueno. Pues muchas gracias. ¿Te hago alguna pregunta de las que han llegado? Vale. ¿Los abdominales clásicos dañan el suelo pélvico? Sí, por lo que os he explicado. Cuando hacemos un abdominal clásico aumentamos la presión abdominal, las vísceras descienden y cuando descienden las vísceras el suelo pélvico tiene que amortiguar ese esfuerzo, estirándose. Cada vez que se estira el suelo pélvico se daña. ¿Vale? ¿Más? Pues muchas gracias a todos. Si tenéis alguna... Ay, espera, que ahí levantan la mano. Si tenéis de todas maneras alguna duda, yo voy a estar ahí fuera un ratito más. Luego a las 6 damos una clase de hipopresivos arriba, por si os apetece. Hola, ¿hay algunos ejercicios de gimnasia habituales, por ejemplo andar en bici o algún tipo de ejercicios que puedan dañar el... Sí, por ejemplo correr. Perjudicar. Correr daña el suelo pélvico. Hacer aeróbic daña el suelo pélvico. Saltar a la cuerda daña el suelo pélvico. ¿Qué no daña, por ejemplo, de todas las máquinas que vemos en fitness, qué no daña el suelo pélvico? La elíptica. En la elíptica tú te mueves pero no hay impacto en el suelo. Lo que daña es el pin-pin, el impacto. ¿Vale? Es por eso que no daña.
¿Algo más? ¿No? Pues muchas gracias.